Decidí pedir quedarme unos días en la casa de mi hijo. Su esposa respondió: «No voy a mantener a una vieja gorda como tú». Mi hijo estuvo de acuerdo. «No solo eres una boca más que alimentar, eres 5». No sabían que había heredado $23 millones. Yo era oficialmente la nueva dueña de la empresa donde trabajaban. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Catalina Rivera, tengo 65 años y hasta hace 3 días pensaba que conocía a mi familia. Ahora sé que he vivido 38 años criando a un extraño y 24 años tolerando a una víbora. Todo comenzó el martes pasado, cuando el doctor Hamilton me explicó que necesitaba una cirugía de bypass cardíaco urgente. «Señora Rivera», me dijo con esa voz suave que usan los médicos para dar malas noticias, «tiene 3 arterias bloqueadas. Sin la operación, le damos 6 meses. Con ella, puede vivir otros 20 años. 20 años más». La ironía no se me escapó. A los 65, finalmente tendría la oportunidad de vivir para mí misma, después de décadas sacrificándome por otros. Pero primero, necesitaba pasar por la cirugía, y no podía hacerlo sola. Manejé hasta la casa de Marcus y Samara en Scottsdale, esa mansión de $300,000 que yo ayudé a comprar. Mis manos temblaban en el volante mientras recordaba el día en que firmé el cheque por $50,000. «Es solo un préstamo, mamá», había dicho Marcus. «Te lo devolvemos en 2 años máximo». Eso fue en 2019. 5 años después, seguía esperando. La casa se veía perfecta desde afuera, como siempre. Césped impecable, BMW negro de Marcus en el garaje, el pequeño jardín zen que Samara había instalado el año pasado. Todo pagado, por supuesto, con los trabajos de la constructora Rivera Construction. La empresa donde mi hijo era supervisor de obras y donde su esposa manejaba las finanzas. Una empresa que, por razones que aún no puedo explicar completamente, ahora me pertenece. Pero en ese momento no sabía nada de eso. En ese momento era solo Catalina, la viuda tonta que había trabajado doble turno durante años para darle a su hijo una educación universitaria, solo para verlo casarse con una mujer que la despreciaba. Toqué el timbre y esperé. Escuché voces adentro, risas. Marcus estaba contando algo sobre el trabajo, esa voz profunda que heredó de su padre. Samara reía con esa risa falsa que usaba cuando quería algo. Sus pasos se acercaron a la puerta. Samara abrió, y su expresión cambió inmediatamente al verme. Del fingido placer social, pasó al fastidio apenas disimulado que siempre mostraba en mi presencia. Era una mujer hermosa, tenía que admitirlo. Cabello negro perfecto, figura esbelta mantenida con clases de yoga privadas, ropa de diseñador que costaba más que mi renta mensual. Todo eso comprado con el dinero que Marcus ganaba en un trabajo que yo, sin saberlo, le había conseguido. «Catalina», dijo, sin invitarme a pasar. «¿Qué haces aquí?» «Necesito hablar con ustedes», dije, sintiendo ya esa familiar opresión en el pecho que me visitaba cada vez que tenía que pedirles algo. «Es importante». Marcus apareció detrás de ella, cerveza en mano, todavía con la sonrisa de cualquier chiste que hubiera estado contando. Mi hijo. 38 años, alto como su padre, pero con una debilidad en los ojos que nunca había tenido Roberto. Una debilidad que Samara había cultivado cuidadosamente durante 9 años de matrimonio. «Hola, mamá», dijo, y hubo algo en su tono que me alertó inmediatamente. Cauteloso, como si estuviera preparándose para algo. «¿Todo bien?» Respiré profundo. Necesito contarles algo sobre mi salud y necesito pedirles un favor. Samara cruzó los brazos. «Entra, pero no podemos quedarnos mucho tiempo. Tenemos planes esta noche». Entré a esa sala de estar que había visto transformarse con los años. Cuando Marcus se casó, tenían muebles baratos de IKEA. Ahora todo era de cuero italiano y madera de cerezo. Una pantalla de 70 pulgadas dominaba una pared. Arte abstracto colgaba estratégicamente para impresionar a las visitas. Todo comprado con incrementos salariales que Marcus atribuía a su excelente desempeño
en Rivera Construction. Me senté en el borde del sofá, ese sofá que costaba más que mi carro. Marcus se desplomó en su sillón favorito. Samara permaneció de pie. Posición de poder, supuse. O tal vez solo quería estar lista para echarme en cuanto terminara de hablar. El médico dice que necesito una operación del corazón, comencé. Una cirugía de bypass. Es urgente y... ¿Cuándo? Marcus se inclinó hacia adelante, y por un momento vi un destello del niño que solía correr a abrazarme cuando llegaba cansada del trabajo. La próxima semana, miércoles por la mañana. Tragué saliva. Esto era más difícil de lo que había imaginado. El doctor dice que necesitaré ayuda durante la recuperación. Al menos 2 semanas de reposo absoluto y después un mes de cuidados ligeros. Samara y Marcus intercambiaron una mirada. Una de esas miradas de pareja casada que habla volúmenes sin decir una palabra. En ese intercambio silencioso vi mi sentencia. «Mamá», Marcus se aclaró la garganta. «Sabes que nos encantaría ayudar, pero es que no tenemos espacio», terminó Samara con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ya sabes cómo es la casa. El cuarto de huéspedes se convirtió en oficina de Marcus, y con nuestros horarios de trabajo». Esperé. Sabía que venía algo peor. Marcus se paró y caminó hasta la ventana, dándome la espalda. Cobarde. Exactamente como cuando era niño y había hecho algo malo. Además, continuó Samara, y su voz tomó ese tono dulce y venenoso que reservaba para sus golpes más bajos. «No voy a sustentar a una vieja gorda como tú». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Marcus, esperando que dijera algo, que la corrigiera, que defendiera a la mujer que lo había criado sola desde los 12 años, que había trabajado como secretaria de día y limpiando oficinas de noche para pagarle la universidad, que había renunciado a sus propios sueños para que él pudiera tener los suyos. Marcus se volteó lentamente. Sus ojos evitaron los míos. «Mamá», dijo, y su voz sonaba como si las palabras le costaran trabajo. «Tienes que entender nuestra posición. Samara tiene razón. Tú no eres solo una boca más que sustentar». Hizo una pausa, y luego soltó las palabras que me cambiarían para siempre. «Eres 5 bocas». Así me veía mi hijo, como si mi presencia fuera equivalente a alimentar a 5 personas, como si los años que pasé cocinándole su comida favorita, lavando su ropa, sentándome despierta esperando a que llegara a casa, fueran menos que nada. Me levanté del sofá con una calma que no sabía que poseía. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió firme. «Entiendo», dije. «Mamá, no te pongas así». Marcus dio un paso hacia mí. «Podemos buscar otras opciones. Tal vez la tía Elena». «No», dije. «Entiendo perfectamente». Caminé hacia la puerta, pasando por el comedor donde había compartido tantas cenas navideñas, fingiendo que esta familia disfuncional era realmente una familia. Pasé por la cocina donde Samara presumía sus nuevos electrodomésticos, comprados con dinero de la empresa que yo poseía sin saberlo. En la puerta me volteé una última vez. Marcus tenía las manos en los bolsillos, mirando al suelo. Samara tenía los brazos cruzados, con esa expresión de satisfacción que pone la gente cuando finalmente dice lo que realmente piensa. «Una cosa más», dije, mi mano en la manija de la puerta. «¿Se acuerdan del préstamo de $50,000 para la casa?» Marcus levantó la vista, alarmado. «Mamá, te prometimos que...» «No quiero que me lo paguen», interrumpí. «Considérenlo mi regalo de despedida». Salí y cerré la puerta suavemente detrás de mí. En el camino a mi carro, escuché sus voces elevándose adentro. Marcus sonaba preocupado. Samara sonaba triunfante. Manejé a casa en un estado extraño de calma. Era como si algo dentro de mí hubiera muerto en esa sala de estar, pero algo más hubiera despertado. Algo frío y calculador que había estado dormido durante décadas de ser demasiado buena, demasiado generosa, demasiado maternal. Esa noche, sentada en mi pequeña cocina, que olía a canela y recuerdos, saqué una caja de zapatos del armario. Dentro estaban todos los recibos que había guardado meticulosamente durante años.
El préstamo de $50,000, los regalos de cumpleaños que sumaban miles más, los pagos de emergencia cuando Marcus tenía problemas de flujo de efectivo, las vacaciones familiares que yo había financiado, los muebles que había comprado para su primera casa. Todo sumaba más de $120,000 en 10 años. Mi teléfono sonó. Era Elena, mi hermana mayor. Catalina, Marcus me acaba de llamar. Dice que estás enojada porque no pueden cuidarte después de la cirugía. Por supuesto. Ya había comenzado la campaña de relaciones públicas. ¿Te contó lo que me dijeron? Dais que te pusiste muy sensible cuando explicaron sus limitaciones. Elena suspiró. Hermana, tienes que entender que los jóvenes de hoy tienen muchas presiones. No pueden dejarlo todo por... Colgué. Me serví una copa de vino, el barato que compro en el supermercado, no como el que Marcus y Samara beben en sus cenas de parejas. Brindé sola en mi cocina silenciosa. Por los próximos 20 años, murmuré, porque algo me decía que esos años iban a ser muy diferentes de los 65 anteriores. Algo me decía que mi hijo y su esposa acababan de cometer el error más grande de sus vidas, solo que ellos no lo sabían todavía. La carta del abogado seguía en mi mesa, sin abrir. La había recibido hace una semana, el mismo día que el doctor Hamilton me dio el diagnóstico. Coincidencia extraña, pensé mientras la miraba. O tal vez no tan extraña. Mañana la abriría. Mañana comenzaría a tomar decisiones que debería haber tomado hace mucho tiempo. Por ahora, me contentaba con imaginar las caras que pondrían Marcus y Samara cuando descubrieran quién realmente controlaba su mundo perfecto. Desperté el jueves con el sonido del teléfono. 6:30 de la mañana. Nadie llama a esa hora con buenas noticias. ¿Catalina? Era Elena, y su voz sonaba demasiado dulce, esa dulzura falsa que usaba cuando quería manipularme. ¿Cómo amaneciste, hermana? Bien. Me senté en la cama, todavía usando la misma pijama de franela que tenía desde hace 5 años, no como las pijamas de seda que probablemente usaba Samara. ¿Por qué llamas tan temprano? Marcus vino a verme anoche. Por supuesto que sí. Mi hijo siempre corría con su tía Elena cuando quería que alguien más peleara sus batallas. Elena, que había envidiado mi matrimonio con Roberto durante 20 años. Elena, que nunca había tenido hijos propios, pero siempre tenía opiniones sobre cómo criar a Marcus. Elena, que vivía en esa casa de $200,000 que su exesposo le había dejado, y se creía mejor que yo por eso. ¿Así? ¿Y qué te dijo? Está muy preocupado por ti, Catalina. Dice que estás actuando de forma extraña desde que te diagnosticaron lo del corazón. Su voz tomó ese tono condescendiente que conocía tan bien. Es normal, hermana. El miedo puede hacernos actuar de maneras irracionales. Irracionales. Como si pedirle ayuda a mi propio hijo después de décadas de sacrificio fuera irracional. ¿Te contó exactamente lo que me dijeron? Me contó que se pusieron nerviosos cuando les pediste que te cuidaran. Elena hizo una pausa calculada. Catalina, tienes que entender que ellos tienen sus propias vidas. Samara tiene un trabajo muy demandante, y Marcus. Elena, la interrumpí. ¿Te contó que su esposa me dijo que no iba a sustentar a una vieja gorda como yo? Silencio. Luego. Estoy segura de que no fue exactamente así como lo dijo. ¿Y te contó que Marcus dijo que yo era como 5 bocas que alimentar? Catalina, tienes que calmarte. El estrés no es bueno para tu condición. Mi condición. Como si tener el corazón roto fuera solo un problema médico. ¿Sabes qué, Elena? Tienes razón. Debería estar agradecida de que finalmente me dijeran lo que realmente piensan de mí. Hermana, no es eso. Tengo que irme. La cita con el cirujano es en 2 horas. Colgué y me dirigí a la ducha. Mientras el agua caliente caía sobre mis hombros, pensé en esa conversación. Elena no había sonado sorprendida por los detalles de la humillación. Había sonado como alguien que ya los conocía y había tenido tiempo de preparar sus respuestas. ¿Cuánto tiempo llevaban hablando de mí a mis espaldas? La cita con el doctor Hamilton fue rutinaria. Firmar papeles, escuchar las instrucciones preoperatorias, arreglar los detalles para el miércoles.
Cuando mencioné que no tendría ayuda familiar durante la recuperación, él frunció el ceño. Señora Rivera, esta es una cirugía mayor. Va a necesitar asistencia las primeras 2 semanas mínimo. Lo sé, ya contraté una enfermera privada. Mentí. No había contratado a nadie todavía, pero lo haría. ¿Con qué dinero? No lo sabía, pero lo haría. Había vivido sin la ayuda de Marcus antes. Podía hacerlo otra vez. El viernes por la tarde estaba regando mis plantas en el pequeño patio trasero cuando vi el carro de Elena en mi entrada. Vino acompañada. Samara bajó del asiento del pasajero con una sonrisa que no auguraba nada bueno. «¡Catalina!», Elena gritó desde la puerta de atrás. «¿Podemos pasar?». Las dejé entrar, aunque cada instinto me decía que las corriera. Se sentaron en mi viejo sofá de flores, esos cojines hundidos por años de uso. Samara miró alrededor con esa expresión apenas disimulada de lástima y superioridad que conocía tan bien. «Hermana», Elena comenzó, «Samara y yo hemos estado hablando sobre tu situación». Mi situación, como si fuera un problema que ellas necesitaran resolver. «Ambas estamos preocupadas por ti», continuó Samara. Elena me contó sobre algunos incidentes recientes. ¿Incidentes? Elena se removió incómodamente. El mes pasado, cuando fuiste al banco y no podías recordar tu PIN. La semana anterior, cuando olvidaste que habíamos cambiado la cena familiar al domingo. Miré a ambas mujeres. Elena lucía genuinamente preocupada, pero había algo calculado en sus ojos. Samara, por el contrario, parecía apenas capaz de contener su satisfacción. «Esos son olvidos normales», dije. «¿Catalina?». Samara se inclinó hacia adelante, usando esa voz suave que reservaba para cuando quería parecer compasiva. «Sabemos que esto es difícil de aceptar, pero el estrés de la cirugía, combinado con los cambios naturales del envejecimiento». «¿Qué están sugiriendo exactamente?». Elena sacó un folder de su bolsa. «Hemos hecho algunas investigaciones. Hay una residencia muy bonita aquí en Phoenix, Sunset Gardens. Tienen atención médica a las 24 horas, actividades sociales, comidas preparadas. Una residencia de ancianos, un centro de vida asistida», corrigió Samara rápidamente. «Para personas que necesitan un poco de ayuda extra con las actividades diarias y que no quieren ser una carga para sus familias», agregó Elena suavemente. Ahí estaba, la verdadera agenda. No era preocupación por mi bienestar, era deshacerse del problema. Era asegurarse de que la vieja Catalina no fuera un inconveniente para nadie. «¿Marcus sabe de esta visita?». «Fue idea suya», dijo Samara, y por primera vez en la conversación sonó completamente honesta. «Está muy preocupado por tu seguridad, especialmente después de la cirugía». Mi seguridad, o la seguridad de su conciencia. Hojeé el folleto que Elena había puesto en mis manos. Sunset Gardens se veía bonito en las fotos. Apartamentos pequeños pero limpios, actividades como bingo y clases de arte, una sala de enfermería, todo por la módica suma de $3,000 mensuales. «Es caro», dije. «Bueno», Elena intercambió una mirada con Samara. «Tendrías que vender la casa, por supuesto. Pero esta casita debe valer al menos $200,000. Eso cubriría varios años en Sunset Gardens». Mi casa. La casa que Roberto y yo compramos cuando Marcus tenía 5 años. La casa donde había criado a mi hijo, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había guardado 40 años de recuerdos. Querían que la vendiera para pagar mi propio destierro. ¿Y si no quiero ir? Samara y Elena intercambiaron otra de esas miradas cargadas de significado. «Catalina», Elena suspiró. «Esperamos que no sea necesario, pero si tu condición mental se deteriora». «¿Mi condición mental?». «Hay procesos legales», Samara dijo cuidadosamente, «para proteger a las personas que ya no pueden tomar decisiones racionales por sí mismas». «Tutela». Estaban hablando de tutela, de declararme incompetente mentalmente para poder tomar control de mis finanzas, mi casa, mi vida. «Entiendo», dije, con esa misma calma sobrenatural que había sentido 3 días antes en casa de Marcus. Elena se veía aliviada. «Sabía que entenderías una vez que te lo explicáramos apropiadamente». «Sí», dije.
Ahora veo exactamente lo que está pasando. Después de que se fueron, me senté en mi cocina por un largo rato. El folder de Sunset Gardens estaba en la mesa frente a mí, junto a la carta del abogado que seguía sin abrir. Finalmente, tomé la carta y la abrí con manos que ya no temblaban. Estimada señora Rivera, comenzaba. Lamento informarle del fallecimiento de mi cliente, el señor Eduardo Mendoza, ocurrido el 15 de noviembre. Según los términos de su testamento, usted ha sido designada como beneficiaria principal de su patrimonio. Seguí leyendo. 23 millones de dólares. La empresa Rivera Construction, que el señor Mendoza había adquirido silenciosamente el año anterior. Varias propiedades, inversiones. Todo mío. Eduardo Mendoza. Había trabajado como su secretaria durante 15 años, desde que Marcus se graduó de la universidad hasta su jubilación hace 5 años. Un viudo solitario que nunca había tenido hijos. Un hombre que, aparentemente, había apreciado mi lealtad y dedicación más que mi propia familia. La carta explicaba que él había mantenido la adquisición de Rivera Construction en secreto, trabajando a través de corporaciones subsidiarias. Marcus y Samara no tenían idea de que su empleador real había muerto, o de que ahora trabajaban para la mujer a la que acababan de humillar. El teléfono sonó. Marcus. Mamá, Elena me dijo que vinieron a verte hoy. Sí. ¿Y? ¿Qué opinas del lugar? Creo, dije lentamente, que ustedes tres han planeado esto muy cuidadosamente. No es una conspiración, mamá. Solo queremos lo mejor para ti. Marcus, ¿sabes cuánto dinero te he dado en los últimos 10 años? Mamá, no empecemos con eso otra vez. $120,000, lo calculé. $120,000 para que tú y tu esposa pudieran vivir cómodamente mientras decidían que soy demasiada carga para cuidarme por 2 semanas. No es así como. Y ahora quieren que venda mi casa para pagar mi propia reclusión en una residencia de ancianos. Es una residencia muy bonita, mamá. Tendrías compañía, cuidados médicos. Marcus, dije, ¿te acuerdas cuando tenías 12 años y tu papá murió? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Te acuerdas de cómo trabajé 2 empleos para mantenernos a flote? ¿De cómo nunca me quejé? Nunca te hice sentir como una carga. ¿Nunca sugerí que tal vez sería más fácil darte en adopción? Silencio. ¿Te acuerdas de cuando tuviste neumonía a los 16 y me quedé despierta 3 noches seguidas cuidándote? Mamá. ¿O cuando necesitaste dinero para la universidad y vendí el anillo de compromiso de tu papá para pagar tu primer semestre? Eso fue diferente. Eras joven, podías manejarlo. Tengo 65 años, Marcus, no 90, y lo único que te pedí fue que me ayudaras a recuperarme de una cirugía, algo que cualquier hijo decente haría sin que se lo pidieran. Mira, podemos hablar de esto después de tu operación. Cuando estés pensando más claramente. Cuando esté pensando más claramente. Como si el dolor y la decepción fueran síntomas de demencia. Tienes razón, dije. Después de la cirugía, definitivamente voy a estar pensando más claramente. Colgué y saqué mi agenda. Encontré el número del abogado que había firmado la carta. Oficina del señor Davidson. Habla Catalina Rivera. Recibí una carta sobre el testamento del señor Mendoza. Ah, señora Rivera, ¿puede venir mañana por la mañana? Tenemos mucho que discutir. Después de programar la cita, abrí mi laptop y busqué información sobre Rivera Construction. La página web mostraba a Marcus como supervisor principal de obras y a Samara como directora financiera. Salarios que sumaban $150,000 anuales entre los dos. Dinero que, técnicamente, ahora venía de mi patrimonio. Cerré la laptop y miré alrededor de mi pequeña casa. La casa que querían que vendiera. La casa donde había criado al hijo que ahora consideraba que cuidarme era demasiada molestia. Mañana aprendería exactamente cuánto poder había caído en mis manos. Y el lunes tendría una conversación muy interesante con el nuevo gerente de recursos humanos de Rivera Construction. Una conversación sobre política de personal, evaluaciones de desempeño y la importancia de tratar a la familia con respeto.
porque resultó que la vieja gorda que no valía la pena sustentar ahora controlaba cada centavo que Marcus y Samara ganaban, y ellos aún no tenían ni idea. La reunión con el abogado Davidson había cambiado todo. Ahora, acostada en esta cama de hospital esperando que me llevaran al quirófano, tenía una claridad mental que no había experimentado en décadas. Eran las 5 de la mañana del miércoles. La cirugía estaba programada para las 7. Las enfermeras habían venido cada hora durante toda la noche para comprobar mis signos vitales, pero yo no había dormido ni un minuto, no por nervios sobre la operación, sino por la excitación de lo que vendría después. 23 millones de dólares. Rivera Construction. 3 propiedades comerciales en Phoenix. Una cartera de inversiones que generaba más dinero en intereses mensuales del que Marcus ganaba en un año. Todo mío, cortesía de un hombre que había valorado mi lealtad más que mi propia familia. «Señora Rivera». Una enfermera joven entró a la habitación. «Soy Jennifer. Voy a estar con usted durante la preparación preoperatoria». «Gracias», dije, notando su acento. Mexicana, como yo había sido antes de casarme con Roberto y adoptar sus apellidos italianos. «¿Hace mucho que trabajas aquí?» 3 años. Jennifer comenzó a revisar mi expediente. ¿Tiene familia que vaya a estar esperando durante la cirugía? La pregunta que había estado temiendo. No. Jennifer levantó la vista, sorprendida. ¿Nadie? Mi hijo vive muy ocupado. No mentí técnicamente. Marcus efectivamente estaba muy ocupado gastando el dinero de la empresa que yo controlaba. Bueno, Jennifer sonrió con esa calidez que solo poseen las personas que realmente se preocupan por otros. Estaremos cuidándola muy bien. Y cuando despierte, yo voy a estar aquí. Me quedé mirando el techo después de que se fue. ¿Cuándo fue la última vez que alguien de mi familia me había hablado con esa gentileza genuina? ¿Cuándo fue la última vez que Marcus me había dicho que me cuidaría sin que yo tuviera que pedirlo? Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Elena. «Catalina, estamos pensando en ti hoy. Marcus y Samara querían estar aquí, pero ya sabes cómo son los hospitales con las multitudes. Te llamaremos cuando salgas». Las multitudes. Una mentira tan transparente que casi me hizo reír. No había multitudes. Había una vieja de 65 años entrando sola a una cirugía que podría matarla, mientras su familia inventaba excusas para no molestarse en aparecer. A las 6:30 vinieron a buscarme. Mientras me llevaban por los pasillos hacia el quirófano, pasé frente a la sala de espera. Vi familias enteras reunidas a esa hora temprana, tomando café malo de máquinas expendedoras, algunos llorando, otros rezando. Todos ahí por amor a alguien que estaba pasando por lo mismo que yo, pero no por mí. ¿Lista, señora Rivera? El doctor Hamilton apareció a mi lado mientras entrábamos al quirófano. «Más lista de lo que he estado nunca», dije, y era cierto. Desperté 6 horas después sintiendo como si un camión me hubiera pasado por encima, pero con la mente más clara que nunca. Jennifer estaba ahí, como había prometido. «¿Cómo se siente?», preguntó ajustando mi almohada. «Como si hubiera nacido de nuevo», dije, y no era solo por la cirugía. El doctor Hamilton dice que la operación fue perfecta. 3 bypasses, todos funcionando excelentemente. Va a tener una recuperación completa. 20 años más de vida. 20 años para hacer las cosas correctamente esta vez. ¿Ha llamado alguien preguntando por mí? Jennifer revisó la tabla en su mano. Su hermana llamó hace 1 hora para preguntar si había salido bien la cirugía. Le dijimos que sí, que estaba despertando. Una llamada. Ni siquiera de Marcus, sino de Elena. Y ni siquiera había preguntado si podía hablar conmigo. «¿Señora Rivera?» Jennifer se veía preocupada. «¿Está bien?» Su presión arterial subió un poco. «Estoy bien, solo, procesando algunas cosas». A las 2 de la tarde, Marcus finalmente apareció. Entró a la habitación como si estuviera visitando a un conocido en el trabajo, no a su madre después de una cirugía mayor. «Hola, mamá. ¿Cómo te sientes?» «Viva», dije simplemente. Se sentó en la silla junto a mi cama, pero mantuvo la distancia, como si estar demasiado cerca fuera a contagiarle algo.
Elena me dijo que la operación salió bien. Sí, el doctor dice que puedo vivir otros 20 años. Eso es genial. Su entusiasmo sonaba tan falso como un billete de $3. ¿Y ya pensaste en lo que discutimos sobre Sunset Gardens? Ahí estaba. Ni siquiera había esperado a que saliera de la unidad de cuidados intensivos para empezar con la presión otra vez. Marcus, dije cansadamente, ¿no crees que podríamos hablar de eso cuando esté un poco más recuperada? Es solo que, bueno, Elena y yo estuvimos investigando, y resulta que hay una lista de espera. Si quieres asegurar un lugar, deberías aplicar pronto. Elena y él, por supuesto. Mi hermana se había convertido oficialmente en co-conspiradora. ¿Dónde está Samara? Tuvo que quedarse en la oficina. Están cerrando un proyecto grande esta semana. Un proyecto de Rivera Construction. Un proyecto que ahora estaba financiando mi recuperación hospitalaria con el dinero de MI Empresa. ¿Qué proyecto? Marcus se animó, obviamente contento de cambiar el tema. Un centro comercial en Tempe, contrato de 8 millones. Samara ha estado trabajando en los números durante semanas. $8 millones. Una fracción de lo que yo ahora controlaba, pero para ellos representaba el proyecto del año. El proyecto que les daría sus bonos, sus aumentos, su estilo de vida cómodo. Suena importante, dije. Lo es. De hecho, tengo que regresar pronto. Solo quería pasar a ver cómo estabas. 30 minutos. Mi hijo había venido a verme por 30 minutos después de una cirugía que había durado 6 horas. Marcus, dije cuando se estaba levantando para irse, ¿te acuerdas cuando eras pequeño y te leía cuentos antes de dormir? Se detuvo, incómodo. Claro, mamá. ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuál era tu cuento favorito? El del patito feo, creo. No, mi voz se volvió más firme. Era el de Cenicienta. Te encantaba la parte donde las hermanastras malvadas recibían su castigo al final. Marcus frunció el ceño. Mamá, ¿estás bien? ¿Quieres que llame a una enfermera? Estoy perfectamente bien. Solo recordaba lo mucho que te gustaba cuando la justicia triunfaba sobre la crueldad. Se fue sin decir nada más, claramente confundido por la conversación. Pero yo sabía exactamente lo que había querido decir. Esa noche, sola en mi habitación del hospital escuchando los sonidos de la maquinaria que monitoreaba mis signos vitales, hice algunas llamadas importantes. La primera fue al señor Davidson. Señora Rivera, ¿cómo se siente después de la cirugía? Muy bien, gracias. Tengo algunas preguntas sobre Rivera Construction. Por supuesto. ¿Qué necesita saber? Quiero entender exactamente cuál es mi autoridad como propietaria, específicamente en cuanto a decisiones de personal. Hubo una pausa. Señora Rivera, usted tiene autoridad completa. Es la única propietaria de la empresa. Puede contratar, despedir, cambiar salarios, modificar estructura organizacional, lo que considere necesario. ¿Y los empleados actuales saben que el señor Mendoza murió? No hemos hecho ningún anuncio oficial. La empresa siguió funcionando bajo la administración existente mientras ubicábamos a la beneficiaria. Perfecta. Marcus y Samara no tenían ni idea de que su empleador había muerto, mucho menos de que ahora trabajaban para la mujer que habían humillado. Quiero programar una reunión con el Departamento de Recursos Humanos para la próxima semana. ¿Algo específico que deba preparar? Una revisión completa de evaluaciones de desempeño, especialmente de los empleados Marcus Rivera y Samara Rivera. La segunda llamada fue más difícil. A Elena. Catalina, ¿cómo te sientes? Marcus me dijo que parecías un poco confundida cuando fue a verte. Estoy muy clara mentalmente, Elena. De hecho, quiero agradecerte. ¿Agradecerme? Por mostrarme exactamente dónde están las lealtades de mi familia. Ha sido muy educativo. Hermana, no sé de qué hablas. Hablo de la conspiración para declararme incompetente y meterme en una residencia de ancianos para que Marcus y Samara no tengan que preocuparse por mí. No es una conspiración. Estamos genuinamente preocupados. Elena, la interrumpí. ¿Sabías que Marcus me debe $120,000 en préstamos que nunca ha pagado? Silencio.
¿Sabías que durante los últimos 10 años he financiado su estilo de vida mientras él y su esposa me trataban como un estorbo? Catalina, esos son asuntos entre tú y Marcus. Tienes razón, son asuntos entre Marcus y yo, así que te voy a pedir que te mantengas fuera de ellos de ahora en adelante. Colgué antes de que pudiera responder. La tercera llamada fue a un investigador privado que el señor Davidson me había recomendado. Señor Chen, necesito que investigue las finanzas personales de 2 personas, Marcus Rivera y Samara Rivera. ¿Qué tipo de información está buscando? Todo. Deudas, gastos, estilo de vida, cualquier dependencia financiera que puedan tener de empleos específicos. ¿Puedo preguntar por qué? Porque estoy considerando hacer algunos cambios en mi vida y necesito entender exactamente cuánto impacto van a tener esos cambios en otras personas. A las 10 de la noche, Jennifer vino a hacer su ronda final. ¿Cómo se siente esta noche, señora Rivera? Como una mujer nueva, dije, y esta vez sonreí genuinamente. Me da gusto escuchar eso. ¿Necesita algo para dormir? No, gracias. Tengo mucho en lo que pensar. Jennifer se detuvo en la puerta. Señora Rivera, perdone si es muy personal, pero he estado trabajando aquí 3 años y he visto muchas familias. Y usted parece diferente. ¿Diferente cómo? La mayoría de los pacientes de su edad que pasan por cirugías mayores están asustados, especialmente si están solos. Usted parece, no sé, ¿empoderada? Empoderada. ¡Qué palabra tan perfecta! Jennifer, dije, ¿alguna vez has tenido que aprender una lección muy dolorosa sobre las personas que creías que te amaban? Ella asintió lentamente. Mi ex esposo. Pensé que me amaba, pero resulta que solo amaba mi salario de enfermera. ¿Y qué hiciste cuando te diste cuenta? Dejé de pagárselo todo y pedí el divorcio. ¿Y cómo te sentiste después? Jennifer sonrió. Libre. Después de que se fue, miré por la ventana de mi habitación hacia las luces de Phoenix. En algún lugar de esta ciudad, Marcus y Samara estaban durmiendo en su cama de king size en su casa de $300,000, creyendo que habían manejado el problema de la vieja Catalina exitosamente. Mañana irían a trabajar a Rivera Construction. Cobrarían sus salarios, harían sus planes para sus vidas cómodas, sin saber que todo eso dependía ahora de la generosidad de la mujer que consideraban demasiada carga para cuidar por 2 semanas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que no reconocí. Señora Rivera, soy el señor Chen. Ya tengo información preliminar sobre los sujetos que me pidió investigar. ¿Podemos hablar mañana? Respondí inmediatamente. Sí, y señor Chen, espero que las noticias sean interesantes. Su respuesta llegó 2 minutos después. Señora Rivera, van a ser muy interesantes. El viernes por la mañana, 4 días después de la cirugía, me dieron de alta del hospital. Jennifer me ayudó con el papeleo de salida, y cuando llegamos a la parte donde preguntaban quién me iba a recoger, mentí otra vez. Mi hijo viene en camino, dije. La verdad era que había llamado un taxi. Marcus había enviado un mensaje diciendo que tenía una emergencia en el trabajo y que no podía venir hasta el domingo. Una emergencia que, según mi investigación, consistía en un torneo de golf con clientes potenciales. ¿Estás segura de que va a estar bien sola en casa? Jennifer me preguntó mientras esperábamos en la entrada del hospital. Más que bien, le aseguré. He contratado una enfermera para que me visite 2 veces al día durante las próximas 2 semanas. Otra mentira. No había contratado a nadie porque no iba a estar sola. Iba a estar muy ocupada. El taxi me llevó directamente a las oficinas de Davidson & Associates. Mi nuevo abogado me estaba esperando con una pila de documentos que necesitaba mi firma para tomar control oficial de todas las propiedades del señor Mendoza. Señora Rivera, me dijo mientras firmaba papel tras papel, ¿está completamente segura de que quiere proceder con los cambios que discutimos por teléfono? Completamente segura. Entiende que una vez que hagamos estos movimientos, no va a poder deshacer las consecuencias fácilmente. Levanté la vista de los documentos. Señor Davidson, ¿usted tiene hijos? 2. Un hijo y una hija. ¿Alguna vez lo han tratado como si fuera una carga?
No, señora. ¿Alguna vez han conspirado para internarlo en una residencia de ancianos para deshacerse de él? Definitivamente no. Entonces confíe en mí cuando le digo que estoy muy segura de mis decisiones. Una hora después, era oficialmente la propietaria de Rivera Construction, 3 edificios comerciales en Phoenix y una cartera de inversiones valuada en $23 millones. También había firmado documentos autorizando cambios inmediatos en la estructura administrativa de la empresa. Los cambios entrarán en efecto el lunes por la mañana, me explicó Davidson. ¿Quiere que le informe a los empleados afectados antes del fin de semana? No, quiero que sea una sorpresa. Mi siguiente parada fue la oficina de Chen Investigaciones Privadas. El señor. Chen era un hombre pequeño y eficiente que había preparado un informe de 20 páginas sobre la situación financiera de Marcus y Samara. Señora Rivera, me dijo mientras revisábamos los documentos, su hijo y nuera están viviendo muy por encima de sus medios. ¿Qué tan por encima? Sus gastos mensuales suman $6,000. Sus ingresos netos después de impuestos son aproximadamente $4,500. ¿Cómo cubren la diferencia? Tarjetas de crédito principalmente. Deben $42,000 distribuidos en 7 tarjetas diferentes. También tienen una hipoteca de segunda posición en la casa por $30,000 que sacaron el año pasado. 42,000 en deudas de tarjetas, más la segunda hipoteca. Marcus y Samara debían $72,000 que yo no sabía que existían. ¿Y si perdieran sus empleos? Chen me miró directamente. Estarían en bancarrota en 3 meses, máximo 4. ¿Qué tipo de gastos tienen que podrían eliminar? Bueno, Chen consultó sus notas. $500 mensuales en comidas en restaurantes, 300 en el gimnasio privado de ella, 200 en servicios de limpieza para la casa, 400 en pagos del BMW. ¿El BMW está financiado? Sí, les quedan 3 años de pagos. Perfecto. Mi hijo y su esposa habían construido su estilo de vida como un castillo de naipes, completamente dependiente de los empleos que yo ahora controlaba. Hay algo más, Chen continuó. Ayer por la noche siguieron sus movimientos, como me pidió. Marcus y Samara salieron a cenar a un restaurante muy caro, $700 en una sola comida. ¿El día después de mi cirugía? Exactamente. Parecían estar celebrando algo. Mi corazón se sintió como si fuera de hielo. Mientras yo estaba sola en el hospital recuperándome de una operación que podría haberme matado, ellos estaban celebrando con una cena que costaba más que el salario semanal de muchas personas. ¿Pudo escuchar de qué hablaban? Mi operativo no pudo acercarse lo suficiente para escuchar conversaciones específicas, pero tomó algunas fotos. Chen me pasó una carpeta con fotografías tomadas con teleobjetivo. Las fotos mostraban a Marcus y Samara en el restaurante más exclusivo de Scottsdale, brindando con champán, riéndose, claramente pasándola muy bien. En una de las fotos, Samara tenía su teléfono en la mano, mostrándole algo a Marcus en la pantalla. ¿Pudo ver qué le estaba mostrando en el teléfono? Sí. Chen sacó una foto ampliada. Parece ser un listado de bienes raíces, específicamente casas en venta en Scottsdale entre $500,000 y $700,000. Ahí estaba. Mientras yo estaba en cirugía, ellos estaban planeando cómo gastar el dinero que obtendrían de vender mi casa para meterme en Sunset Gardens. Ya estaban buscando su nueva casa, más grande y más cara, comprada con el producto de mi desplazamiento forzado. Señor Chen, dije con una calma que me sorprendió. Quiero que continúe la vigilancia durante el fin de semana. Especialmente, quiero saber si visitan alguna casa o se encuentran con algún agente de bienes raíces. Por supuesto. ¿Algo más? Sí. Quiero que averigüe exactamente cuánto dinero han gastado en restaurantes, entretenimiento y compras no esenciales durante los últimos 6 meses. El viernes por la tarde, finalmente llegué a casa. Mi pequeña casa con su olor a canela y sus muebles viejos nunca me había parecido más hermosa. Era mía. No la iban a vender. No me iban a desplazar.
No iba a terminar en Sunset Gardens viendo la televisión con desconocidos mientras Marcus y Samara disfrutaban de una casa nueva comprada con mi desgracia. Pero antes de sentarme a descansar, tenía algunas llamadas que hacer. La primera fue a la oficina de Rivera Construction. Pedí hablar con el gerente de recursos humanos. Señora González, habla Catalina Rivera. Soy la nueva propietaria de Rivera Construction. Hubo una pausa larga. ¿Perdón? ¿La nueva propietaria? Exacto. Heredé la empresa cuando murió el señor Mendoza el mes pasado. Mi abogado le va a enviar toda la documentación oficial, pero quería introducirme personalmente. ¡Oh, Dios mío! No sabíamos que el señor Mendoza había fallecido. Él manejaba todo a través de intermediarios y... Entiendo. Ahora quiero programar una reunión para el lunes por la mañana. Necesito revisar algunos asuntos de personal. Por supuesto, señora Rivera. ¿Hay algo específico que necesite preparar? Sí. Quiero revisar los expedientes completos de Marcus Rivera y Samara Rivera. Evaluaciones de desempeño, historial salarial, todo. Marcus y Samara Rivera, pero ellos son empleados, como todos los demás. Los veré el lunes a las 9 de la mañana. Mi segunda llamada fue al departamento de nómina de Rivera Construction. Señor Thompson, soy Catalina Rivera, la nueva propietaria. Tengo una instrucción muy específica para usted. Señora Rivera, ¡qué sorpresa! ¿En qué la puedo ayudar? Quiero que suspenda temporalmente los pagos directos a las cuentas bancarias de Marcus Rivera y Samara Rivera, a partir del próximo periodo de pago. ¿Suspender los pagos? ¿Puedo preguntar por qué? Estoy conduciendo una auditoría de todos los empleados en posiciones de supervisión. Mientras tanto, sus cheques van a ser emitidos manualmente y requerirán mi aprobación personal antes de ser entregados. Entiendo. ¿Debo informarles a ellos sobre este cambio? No. Se enterarán cuando no reciban su depósito directo como de costumbre. Después de las llamadas, me preparé una taza de té y me senté en mi sillón favorito con el informe de Chen. Mientras más leía, más claro se volvía el patrón. Marcus y Samara no solo vivían por encima de sus medios, eran completamente dependientes de sus empleos para mantener su ilusión de prosperidad. Sin esos salarios, su mundo se desmoronaría en semanas. Mi teléfono sonó. Elena. Catalina, Marcus me dijo que saliste del hospital hoy. ¿Por qué no nos dejaste ayudarte? No necesitaba ayuda. Hermana, no puedes estar sola tan pronto después de una cirugía mayor. Es peligroso. Elena, ¿sabías que Marcus y Samara salieron a cenar ayer por la noche a un restaurante de $700? ¿Qué? No, ¿yo? ¿Cómo sabes eso? La misma forma en que sé que han estado buscando casas de $500,000 para comprar con el dinero de la venta de mi casa. Silencio total. Elena, ¿todavía piensas que son una familia preocupada que solo quiere lo mejor para mí? Catalina, no sé de qué estás hablando. Marcus nunca mencionó nada sobre buscar una casa nueva. Por supuesto que no te lo mencionó. ¿Por qué iba a incluirte en sus planes una vez que ya no te necesite para manipularme? Elena colgó sin decir nada más. El sábado por la mañana, Chen me llamó con su reporte del fin de semana. Señora Rivera, lo siguió durante todo el día de ayer. Visitaron 4 casas diferentes con una agente de bienes raíces, todas en el rango de precio que vimos en las fotos del restaurante. Y, en la última casa, una de $600,000 con piscina, los vi llenando una aplicación preliminar. Una aplicación. Ya se estaban comprometiendo a comprar una casa nueva antes de haber siquiera vendido la mía. La arrogancia era impresionante. ¿Algo más? Sí. Después de las casas, fueron a un concesionario BMW. Samara estuvo probando un modelo nuevo, un convertible de $50,000. Un auto nuevo también. Marcus y Samara estaban gastando mi futuro como si ya fuera suyo. El domingo por la tarde, Marcus finalmente apareció para su visita obligatoria post-cirugía. Llegó solo. Samara tenía planes con amigas. «Mamá, ¿te ves bien?», dijo, sentándose en el mismo lugar donde había estado Elena 2 días antes. «Me siento muy bien. La cirugía fue un éxito completo. Me da mucho gusto».
Marcus miró alrededor de la casa. ¿Has pensado más en Sunset Gardens? Elena dice que te pusiste un poco defensiva cuando hablaron por teléfono. Marcus, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Bien. ¿Por qué? ¿Hiciste algo interesante? ¿Fuiste a algún lugar especial? Sus ojos se movieron ligeramente. No, nada especial. Solo relajándome en casa. ¿No fuiste a ver casas? Marcus se puso completamente rígido. ¿Casas? ¿Por qué iba a ver casas? No sé, Marcus. Dímelo tú. Mamá, no sé de qué hablas. Samara y yo estamos muy cómodos en nuestra casa actual. Mentir se había vuelto tan natural para él que ni siquiera parpadeaba al hacerlo. Marcus, dije, ¿te acuerdas cuando eras niño y te preguntaba si habías hecho tu tarea y me mentías? ¿Qué tiene que ver eso con... ¿Te acuerdas de lo que te decía siempre? Marcus se removió incómodamente. Que las mentiras siempre salen a la luz. Exacto. Las mentiras siempre salen a la luz. Se levantó para irse, claramente incómodo con la dirección de la conversación. Mamá, voy a llamarte mañana. Cuídate. Oh, Marcus, lo llamé cuando estaba en la puerta. ¿Cómo van las cosas en el trabajo? ¿Todo bien en Rivera Construction? Sí, todo normal. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad. Que tengas una buena semana. Después de que se fue, me serví una copa de vino y brindé sola en mi cocina. Por las mentiras que siempre salen a la luz, murmuré. Mañana por la mañana, Marcus y Samara llegarían a Rivera Construction esperando otro día normal en sus vidas cómodas. Esperando sus salarios automáticos, sus beneficios, su estabilidad financiera. En cambio, se encontrarían con la nueva realidad donde la vieja gorda que no valía la pena sustentar ahora controlaba cada aspecto de su seguridad económica. Y esta vez, yo sería quien decidiría si ellos valían la pena o no. El lunes por la mañana llegué a las oficinas de Rivera Construction a las 8:30, media hora antes de mi reunión programada. Quería estar instalada en mi nueva oficina cuando Marcus y Samara descubrieran que sus depósitos directos no habían llegado. El edificio era más impresionante de lo que había imaginado. 10 pisos de vidrio y acero en el corazón del distrito financiero de Phoenix. Mi edificio ahora. La recepcionista, una joven llamada Patricia, me recibió con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Señora Rivera, bienvenida. La oficina del señor Mendoza. Perdón, su oficina está lista en el 10º piso. Subí en el ascensor que ahora me pertenecía, hacia la oficina que había sido diseñada por un hombre que me había apreciado más que mi propia familia. Las paredes estaban cubiertas de ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. El escritorio era de caoba sólida, rodeado de estanterías llenas de libros sobre construcción y administración. En el centro del escritorio había una nota manuscrita del señor Mendoza, sellada en un sobre con mi nombre. Querida Catalina, decía, si estás leyendo esto, significa que has recibido mi regalo final. Durante 15 años fuiste más que una secretaria para mí. Fuiste la hija leal que nunca tuve. Este negocio representa 40 años de mi trabajo y no podía pensar en nadie mejor para proteger su legado. También espero que te dé las herramientas para protegerte de cualquier persona que no valore tu verdadero valor. Úsalo sabiamente, pero úsalo completamente. Eduardo. A las 9 en punto, la señora González tocó mi puerta. Señora Rivera, tengo los expedientes que me pidió. Su expresión era cautelosa. También debo informarle que Marcus y Samara Rivera están abajo, muy alterados. Aparentemente, no recibieron sus depósitos directos esta mañana y exigen hablar con el gerente. Perfecto, hágalos subir, pero primero muéstreme los expedientes. Los números eran fascinantes. Marcus ganaba $90,000 anuales como supervisor principal. Samara ganaba $60,000 como directora financiera. Sus evaluaciones de desempeño eran consistentemente satisfactorias, nunca excepcionales. Empleados promedio con salarios por encima del promedio, viviendo cómodamente mientras planeaban deshacerse de la madre de uno de ellos. Señora González, dije cerrando los expedientes, haga subir a los Rivera. Y asegúrese de que la puerta esté cerrada cuando entren. 5 minutos después,
Marcus y Samara entraron a mi oficina como un huracán de indignación y confusión. Samara venía adelante, con esa expresión de furia controlada que reservaba para cuando no conseguía lo que quería inmediatamente. «Disculpe», comenzó dirigiéndose a mí como si fuera una secretaria. «Necesitamos hablar con el gerente. Hay un error grave con nuestros». Se detuvo. Sus ojos se enfocaron en mi cara. Luego recorrieron la oficina lujosa. Luego regresaron a mí. Vi el momento exacto cuando la realización comenzó a filtrarse en su cerebro. Marcus estaba detrás de ella, inicialmente distraído, mirando la vista desde las ventanas. Cuando notó que Samara se había quedado muda, siguió su mirada hasta donde yo estaba sentada detrás del enorme escritorio de caoba. «¿Mamá?» Su voz sonaba pequeña, confundida. «¿Qué haces aquí?» «Buenos días, Marcus. Samara». Mi voz era profesional, fría. «Siéntense, por favor. Tenemos mucho que discutir». Ninguno de los dos se movió. Samara había palidecido visiblemente, pero su mente siempre calculadora ya estaba trabajando. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. «¿Por qué estás en la oficina del jefe?» «Porque es mi oficina ahora». Saqué los documentos legales que Davidson había preparado. Eduardo Mendoza murió el 15 de noviembre. Yo soy su única heredera y beneficiaria. Eso me convierte en la propietaria de Rivera Construction. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Marcus se tambaleó ligeramente y se aferró al respaldo de una silla. Eso es imposible», susurró Samara. «Tú eres solo, tú trabajabas como secretaria, no tienes dinero, no tienes nada». Trabajé como secretaria personal del señor Mendoza durante 15 años. Durante ese tiempo, aparentemente, llegué a significar más para él que lo que ustedes dos significan para mí. Empujé los documentos a través del escritorio. $23 millones en activos totales, incluyendo esta empresa donde ustedes trabajan. Marcus finalmente encontró su voz. «Mamá, esto tiene que ser una equivocación, un malentendido. El señor Mendoza nunca». «¿Nunca qué, Marcus? ¿Nunca se habría preocupado por una empleada leal? ¿Nunca habría valorado a alguien que le dedicó 15 años de servicio honesto?» Samara se sentó pesadamente en una de las sillas frente al escritorio. Su cerebro trabajaba furiosamente, calculando las implicaciones. «Esto cambia todo», murmuró, más para sí misma que para nosotros. «¿Cambia qué exactamente, Samara?» Ella levantó la vista, y por primera vez desde que la conocía, vi miedo real en sus ojos. «Los empleos, los salarios, todo depende de mí exactamente». Me recliné en mi silla. «La misma mujer que ustedes decidieron que no valía la pena sustentar por 2 semanas ahora controla cada centavo que ganan». Marcus se desplomó en la silla junto a Samara. «Mamá, sobre lo que pasó la semana pasada, podemos explicar». «¿Pueden explicar qué? ¿Pueden explicar por qué mi hijo me dijo que era como 5 bocas que alimentar? ¿Pueden explicar por qué su esposa me llamó vieja gorda? ¿Pueden explicar por qué conspiraron con Elena para meterme en una residencia de ancianos? Mamá, por favor. O tal vez pueden explicar por qué, mientras yo estaba en cirugía de corazón, ustedes estaban celebrando en un restaurante de $700. Los ojos de ambos se agrandaron. Marcus se veía completamente derrotado, pero Samara aún tenía algo de lucha en ella. ¿Nos estabas espiando? Estaba protegiendo mis intereses. Algo que claramente debería haber empezado a hacer hace mucho tiempo. Abrí otro expediente. ¿Sabían que deben $72,000 en deudas de consumo? ¿Sabían que sin sus empleos aquí estarían en bancarrota en 4 meses? ¿Cómo sabes eso? Samara se puso de pie, su furia finalmente superando su miedo. No tienes derecho a investigar nuestras finanzas privadas. Tengo todo el derecho. Soy su empleadora ahora. Y como empleadora, tengo serias preocupaciones sobre empleados que viven tan irresponsablemente por encima de sus medios. Marcus se levantó y comenzó a caminar hacia mí, con las manos extendidas en un gesto de súplica. Mamá, sé que cometimos errores, sé que dijimos cosas horribles,
Pero somos familia, eso tiene que significar algo. ¿Familia? La palabra salió como un escupitajo. ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como familia, Marcus? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaron sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me incluyeron en sus planes, en sus vidas, en cualquier cosa que no fuera sus problemas financieros? Marcus abrió la boca para responder, pero no salió nada, porque no había respuesta. Ambos sabíamos que la única vez que él y Samara se acordaban de que existía era cuando necesitaban dinero. Durante 10 años, continué, les he dado $120,000 en préstamos que nunca me pagaron. Durante 10 años he sido la solución a cada crisis financiera, cada emergencia, cada capricho costoso. Y la única vez que les pedí algo, la única vez que necesité su ayuda, me dijeron que era demasiada carga. Mamá, no he terminado. Mi voz se volvió más fría. Pero lo más doloroso no fue el rechazo. Fue descubrir que mientras yo estaba sufriendo sola en el hospital, ustedes estaban comprando una casa de $600,000 con el dinero que planeaban obtener de venderme. Samara se puso pálida como el papel. ¿Cómo? Sé todo, Samara. Sé sobre las 4 casas que visitaron. Sé sobre el BMW convertible de $50,000 que estabas probando. Sé sobre la aplicación que llenaron para la casa con piscina. Me paré y caminé hasta la ventana. Sé que ya tenían toda mi vida planeada y empacada antes de que yo siquiera saliera de cirugía. El silencio se extendió por minutos. Cuando finalmente me volteé, vi algo que no había visto en años. Marcus estaba llorando. Lágrimas reales, no el fingimiento que usaba cuando quería manipularme. Mamá, dijo con voz quebrada, no sé qué me pasó. No sé cómo me convertí en esta persona. Yo sí lo sé, dije suavemente. Te convertiste en esta persona cuando te enamoraste de alguien que te enseñó a valorar las cosas más que a las personas. Cuando empezaste a creer que merecías una vida cómoda sin trabajar por ella. Cuando decidiste que tomar mi dinero era más fácil que ganarlo tú mismo. Samara finalmente explotó. ¡Esto es ridículo! No puedes castigarnos por toda la vida por unas pocas palabras dichas en un momento difícil. ¿Unas pocas palabras? Mi voz se elevó por primera vez. ¿Conspirar para declararme mentalmente incompetente son unas pocas palabras? ¿Planear vender mi casa sin mi consentimiento son unas pocas palabras? No íbamos a hacer nada sin tu permiso. ¡Mentirosa! El grito salió de mí con una fuerza que no sabía que poseía. Elena me mostró los papeles de Sunset Gardens. Sé sobre los documentos de tutela que estaban preparando. Sé que ya habían decidido que yo era demasiado senil para tomar mis propias decisiones. Samara retrocedió como si la hubiera golpeado físicamente. Marcus sollozaba abiertamente ahora. «Mamá, por favor», logró decir entre lágrimas. «Déjanos arreglar esto. Déjame arreglar esto. Puedo cambiar. Podemos cambiar». Regresé a mi escritorio y me senté. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que si me hubieran pedido ayuda con respeto, con amor, con honestidad, yo les habría dado cualquier cosa. Si me hubieran dicho, mamá, estamos pasando por dificultades financieras y necesitamos tu ayuda, yo habría encontrado la manera de ayudarlos. Pero en lugar de eso, eligieron la humillación, eligieron la crueldad, eligieron tratarme como un obstáculo en lugar de como su madre. Marcus se acercó al escritorio. Mamá, dime qué tengo que hacer. Dime cómo puedo arreglar esto. Miré a mi hijo, viendo por primera vez en años al niño que había criado en lugar del extraño en que se había convertido. Marcus, ¿realmente quieres arreglar esto? ¿O solo quieres arreglar tu situación financiera? Quiero recuperar a mi mamá, dijo, y por primera vez en la conversación sonaba completamente sincero. He sido un hijo terrible. He sido un ser humano terrible, pero no sé cómo vivir sabiendo que perdí a la única persona que realmente me ama. Miré a Samara, que estaba observando esta conversación con una mezcla de furia y pánico. ¿Y tú, Samara? ¿También quieres arreglar esto? Quiero entender cuáles son nuestras opciones, dijo cuidadosamente. Esa respuesta me dice todo lo que necesito saber. Me levanté otra vez. Marcus, tienes una decisión que hacer, una decisión que debiste haber hecho hace años.
¿Qué decisión? Entre tu madre y tu esposa. Entre la familia que te ama incondicionalmente y la mujer que te enseñó a verme como un cajero automático con sentimientos. La oficina se llenó de un silencio tan tenso que parecía sólido. Marcus miró hacia Samara, luego hacia mí, sus ojos moviéndose entre las dos mujeres que habían definido su vida adulta. Samara tenía los brazos cruzados, su postura gritando desafío y indignación. Yo permanecí detrás de mi escritorio, esperando. Marcus, dije suavemente, por 38 años te he amado sin condiciones. Te he dado todo lo que tenía, incluyendo cosas que no podía permitirme dar. Nunca te he pedido que elijas entre tu felicidad y la mía. Pero ahora sí, agregué, mi voz volviéndose más firme, porque por primera vez en tu vida adulta, tu felicidad y la mía están directamente en conflicto. Samara no pudo contenerse más. Esto es chantaje emocional. No puedes obligarlo a elegir entre su esposa y su madre. No lo estoy obligando, repliqué calmadamente. Él ya eligió hace años. Eligió cada vez que me mintió sobre pagar los préstamos. Eligió cada vez que me trató como una inconveniencia. Eligió cuando me dijo que era como 5 bocas que alimentar. Solo estoy haciendo que su elección sea oficial. Marcus se hundió en su silla, el peso de años de decisiones pequeñas y crueles finalmente cayendo sobre él. «¿Qué está pasando conmigo, mamá?», preguntó, y su voz sonaba como la de un niño perdido. «Yo no era así antes. Yo te amaba. Yo te respetaba. ¿Cuándo cambió todo?». Miré a mi hijo, viendo finalmente una grieta en la armadura de indiferencia que había construido durante años. Cambió gradualmente, Marcus. Cambió cada vez que aceptaste dinero sin gratitud. Cambió cada vez que me trataste como si mis sentimientos no importaran. Cambió cuando empezaste a creer que merecías mi generosidad sin reciprocar mi amor. Samara se puso de pie bruscamente. «Marcus, no vamos a quedarnos aquí escuchando esta manipulación. Vámonos». Pero Marcus no se movió. «Samara, tal vez deberíamos escuchar». ¿Escuchar qué? ¿A una vieja amargada que está usando el dinero para controlar nuestras vidas? Las palabras cayeron en la habitación como una bomba. Vi cómo los ojos de Marcus se agrandaron, como si finalmente estuviera escuchando a su esposa realmente por primera vez. «¿Eso es lo que piensas de mi mamá?», preguntó lentamente. Samara se dio cuenta de su error inmediatamente, pero era demasiado tarde para retractarse. «Marcus, yo no quise decir». «Sí quisiste decir exactamente eso», dijo Marcus, poniéndose de pie. «Has pensado eso de ella durante años, ¿verdad? Por eso era tan fácil para ti sugerir que la metiéramos en una residencia. Por eso podías llamarla vieja gorda y dormir tranquila esa noche». Samara me miró con odio puro. «¿Estás feliz ahora? ¿Estás feliz destruyendo nuestro matrimonio?». «Yo no estoy destruyendo nada», respondí. «Estoy revelando lo que ya estaba roto». Marcus caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía debajo. Cuando habló, su voz estaba llena de una pena que no había escuchado desde la muerte de su padre. «Mamá, ¿sabes cuándo fue la última vez que te dije que te amaba sin que estuviera pidiendo dinero?». «No», admití, «no me acuerdo». «Yo tampoco, y eso me aterra». Se volteó hacia mí. «¿Cómo llegué a ser tan egoísta? ¿Cómo llegué a tratarte como si fueras desechable?». «Porque te dejé», dije simplemente. «Porque cada vez que me lastimaste, yo lo permití. Porque confundí ser una buena madre con ser una madre que no pone límites». Marcus miró a Samara, que ahora parecía una extraña furiosa en lugar de la mujer con la que se había casado. «Samara», dijo, «¿te das cuenta de que hemos estado robando de mi madre durante años? No estábamos robando, ella nos daba el dinero voluntariamente». «¿Voluntariamente?». Marcus se rió, pero no había alegría en el sonido. «La presionamos, la manipulamos, la hicimos sentir culpable cada vez que no nos daba lo que queríamos. ¿Cómo es eso voluntario?». Me senté otra vez, observando a mi hijo despertar lentamente de años de somnambulismo moral. Era doloroso de presenciar, pero también hermoso. «Marcus», dije suavemente, «quiero que sepas algo. Estos últimos días
Mientras planeaba cómo confrontarlos, también estuve planeando cómo perdonarlos. Tanto Marcus como Samara me miraron con sorpresa. Porque a pesar de todo, sigues siendo mi hijo, y una parte de mí siempre va a esperar que encuentres el camino de vuelta a ser la persona que crié. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó Marcus. ¿Qué tendríamos que hacer para arreglar esto? Miré a Samara, que estaba observando esta conversación con creciente alarma. Primero, dije, tendrían que reconocer completamente lo que hicieron. No minimizarlo, no justificarlo, no culpar a las circunstancias. Reconocer que tomaron ventaja sistemática de mi amor y mi generosidad durante años. Marcus asintió inmediatamente. Lo reconozco, completamente. Samara permaneció en silencio. Segundo, continué. Tendrían que hacer cambios reales en sus vidas. No pueden seguir viviendo por encima de sus medios, esperando que yo los rescate. Necesitan aprender a vivir con lo que ganan honestamente. ¿Y tercero?, preguntó Marcus. Tercero, tendrían que ganarse mi confianza otra vez. Y eso va a tomar tiempo, Marcus. Mucho tiempo. Samara finalmente habló. Y mientras tanto, mientras Marcus salta a través de todos estos aros que tú pones, ¿qué pasa con nuestros empleos, con nuestras vidas? Mientras tanto, dije, van a trabajar por sus salarios por primera vez en años. Van a ser evaluados únicamente por su desempeño profesional y van a aprender lo que significa no tener una red de seguridad financiera garantizada. Eso es ridículo, Samara explotó. No puedes tratarnos como empleados regulares cuando somos familia. ¿Somos familia?, pregunté. Porque la semana pasada, cuando necesité a mi familia, ustedes me dijeron que era demasiada carga. Entonces, ¿cuándo exactamente somos familia? ¿Solo cuando ustedes necesitan algo? Marcus se acercó al escritorio y se sentó pesadamente. Mamá, acepto todas tus condiciones. Voy a hacer todo lo que me pidas para arreglar esto. ¿Incluso si eso significa cambios grandes en tu matrimonio? Marcus miró a Samara por un largo momento. Especialmente si eso significa cambios grandes en mi matrimonio. Samara se puso completamente rígida. ¿Qué está pasando aquí, Marcus? Lo que está pasando, dijo Marcus lentamente, es que finalmente estoy viendo claramente por primera vez en años, y no me gusta lo que veo. ¿No te gusta lo que ves en mí o no te gusta lo que ves en ti? Ambas cosas. Saqué un documento de mi escritorio. He preparado algo que llamo un plan de redención familiar. ¿Qué es eso? Es un contrato de 18 meses. Marcus, si quieres una oportunidad de reconstruir nuestra relación, esto es lo que requiere. Deslicé el documento a través del escritorio. Marcus lo leyó en silencio durante varios minutos. Pude ver sus ojos moviéndose a través de las páginas, su expresión cambiando conforme procesaba cada punto. ¿Terapia familiar obligatoria?, preguntó. Sí, necesitamos ayuda profesional para navegar esto. ¿Presupuesto familiar supervisado por un contador independiente? Hasta que demuestren que pueden vivir responsablemente. ¿Pagos mensuales de $500 hacia la deuda de $120,000 que me deben? Es justo, Marcus. Es menos del 5% de sus ingresos combinados. Marcus siguió leyendo. ¿Y si no puedo cumplir con todo esto? Entonces mantendrán sus empleos basándose únicamente en su desempeño profesional, pero nuestra relación personal se termina permanentemente. ¿Y si puedo cumplir con todo? Entonces, al final de los 18 meses, reconsideraré mi testamento, y más importante, tendrás una madre otra vez. Marcus firmó el documento sin dudarlo. Samara, dije, extendiendo una pluma hacia ella. Tú también necesitas firmar si quieres participar. Samara miró la pluma como si fuera una serpiente venenosa. No voy a firmar un contrato para ser parte de esta familia. Entonces no eres parte de esta familia, dije simplemente. Y tu empleo aquí terminó efectivamente hace 5 minutos. No puedes despedirme. Puedo y lo hago. La señora González tiene su liquidación lista abajo. Tienen hasta el final del día para limpiar su oficina. Samara se volvió hacia Marcus con pánico en los ojos. «Marcus, no puedes permitir que haga esto». Marcus miró a su esposa, luego a mí,
Luego otra vez a su esposa. Samara, firma el contrato. No. Entonces supongo que tenemos un problema, dijo Marcus tranquilamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si no estás dispuesta a al menos intentar arreglar las cosas con mi madre, entonces tal vez necesitamos reconsiderar todo nuestro matrimonio. Samara se quedó boquiabierta. ¿Me estás diciendo que vas a dejar a tu esposa por tu mamá? Te estoy diciendo que voy a dejar a mi esposa por convertirme en una mejor persona. Y si eso significa perder mi trabajo, mi casa y mi estilo de vida cómodo, entonces eso es lo que significa. Samara agarró su bolsa y se dirigió a la puerta. Están todos locos, completamente locos. Se volteó hacia mí. Espero que seas feliz. Espero que disfrutes destruyendo la vida de tu propio hijo. No estoy destruyendo nada, dije calmadamente. Estoy salvándolo. Después de que Samara se fue dando un portazo, Marcus y yo nos quedamos solos en mi oficina. Por primera vez en años no había tensión entre nosotros. Solo cansancio, pena y tal vez la más pequeña chispa de esperanza. ¿Realmente crees que puedo cambiar, mamá? Creo que ya empezaste a cambiar en el momento que firmaste ese contrato. Marcus se acercó y por primera vez en años me abrazó como si realmente lo sintiera. Te amo, mamá, y siento mucho haberte lastimado. Yo también te amo, hijo. Siempre te he amado. Pero ahora vamos a aprender a amarnos de una manera más saludable. 6 meses después, estoy sentada en mi cocina escribiendo esto mientras Marcus corta el césped en mi patio trasero. Ha estado viviendo conmigo desde que Samara pidió el divorcio 3 meses atrás. Al principio fue extraño tener a mi hijo adulto de vuelta en casa, pero gradualmente hemos encontrado nuestro ritmo. El proceso de divorcio fue feo. Samara trató de conseguir la mitad de todo, incluyendo dinero que nunca había sido suyo para empezar. Pero sin empleo y sin mi apoyo financiero, sus abogados caros se volvieron demasiado costosos rápidamente. Terminó aceptando un acuerdo mucho más pequeño y mudándose de vuelta con sus padres. Marcus ha cumplido religiosamente cada punto del contrato. Va a terapia 2 veces por semana. Ha pagado $6,000 hacia su deuda conmigo. Ha reducido sus gastos mensuales en $4,000. Y más importante, hemos empezado a hablar realmente, como madre e hijo, no como acreedora y deudor. Todavía tenemos un largo camino por recorrer. Hay días en que veo destellos del hombre egoísta en que se había convertido. Pero también hay días, como hoy, cuando está cortando mi césped sin que se lo haya pedido, que veo al niño que crié. Elena vino la semana pasada a disculparse. Aparentemente, después de que Samara la llamó llorando sobre la injusticia de perder su empleo, Elena finalmente empezó a ver el patrón de manipulación que había estado ignorando durante años. Nunca me di cuenta de lo cruel que había sido contigo, me dijo. Estaba tan enfocada en mantener la paz que perdí de vista lo que era justo. Rivera Construction está prosperando bajo mi liderazgo. He promovido a varios empleados trabajadores que habían sido pasados por alto durante años. He implementado políticas más justas de compensación. Y he establecido un programa de mentorías para empleados jóvenes, enseñándoles sobre administración financiera responsable. El centro comercial en Tempe que Marcus había mencionado se completó a tiempo y por debajo del presupuesto. Resultó ser el proyecto más exitoso en la historia de la empresa. Esta mañana, Marcus me trajo café a la cama antes de irse a trabajar. «Mamá», me dijo, «¿sabes qué es lo más extraño de todo esto?» «¿Qué?» Por primera vez en años, realmente me gusta la persona que veo en el espejo. Esa noche, cenamos juntos en mi pequeña cocina que todavía huele a canela. Marcus me contó sobre sus planes de trabajo, sobre la terapia, sobre sus esperanzas para el futuro. No mencionó dinero ni una sola vez. ¿Crees que algún día podremos volver a ser una familia normal?, preguntó. No lo sé, le dije honestamente. Pero creo que podemos ser algo mejor que lo que éramos antes. Podemos ser una familia que se basa en respeto mutuo en lugar de solo en obligación. Mientras escribo estas líneas finales, Marcus está lavando los platos sin que se lo haya pedido. Es un pequeño gesto, pero para mí representa algo mucho más grande.
Representa a un hombre que está aprendiendo que el amor se demuestra a través de acciones consistentes, no solo de palabras cuando necesita algo. ¿Terminará este experimento en una reconciliación completa? No lo sé. ¿Podrá Marcus realmente cambiar permanentemente o volverá a sus viejos patrones una vez que se sienta cómodo otra vez? El tiempo lo dirá. Lo que sí sé es esto. Por primera vez en décadas, no soy la mujer que da todo sin recibir nada a cambio. No soy la madre que permite que su amor sea tomado como garantía. Y no soy la viuda que se considera afortunada por cualquier migaja de afecto que su familia esté dispuesta a darle. Soy Catalina Rivera, propietaria de una empresa de $23 millones, madre de un hijo que está aprendiendo a valorar lo que realmente importa, y una mujer que finalmente entendió que el amor propio no es egoísmo. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si nunca hubiera abierto esa carta del señor Mendoza? ¿Habría terminado en Sunset Gardens, mirando por la ventana mientras Marcus y Samara disfrutaban de una vida financiada por la venta de mi casa? ¿Habría muerto sola, creyendo que era una carga para las personas que se suponía que me amaban? Tal vez. Pero también creo que algo dentro de mí se había despertado esa noche cuando me llamaron vieja gorda. Algo que había estado dormido durante demasiados años de ser demasiado complaciente, demasiado generosa, demasiado dispuesta a aceptar migajas emocionales a cambio de apoyo financiero constante. Marcus acaba de terminar con los platos y se está preparando para irse a su cita de terapia. Antes de salir, se detiene en la puerta de la cocina. «Mamá», dice, «gracias». ¿Por qué? Por no rendirte conmigo, por darme la oportunidad de convertirme en el hombre que debería haber sido desde el principio. Después de que se va, me quedo sentada en mi cocina, rodeada de 40 años de recuerdos, pero también de posibilidades infinitas para el futuro. El doctor Hamilton tenía razón. La cirugía me dio otros 20 años de vida. Pero lo que no predijo fue que esos 20 años iban a ser completamente diferentes de los 65 anteriores, porque esta vez voy a vivirlos para mí. Epílogo. 1 año después. Marcus se graduó del programa de terapia hace 3 meses. El mes pasado hizo su último pago de la deuda que me debía. La semana pasada me preguntó si podía invitar a cenar a una mujer que conoció en el trabajo, una ingeniera llamada Patricia que, según me dice, es completamente independiente financieramente y no tiene ni idea de que eres rica. Me gusta Patricia. Es directa, trabajadora, y cuando Marcus menciona casualmente que su mamá ayudó un poco con sus estudios universitarios, ella dice: «Qué afortunado eres de tener una madre que se sacrificó por ti. Espero que la valores apropiadamente». Elena y yo hemos reparado nuestra relación, aunque ahora tiene límites claros. Ella entiende que su papel no es mediar entre Marcus y yo, sino simplemente ser mi hermana. Rivera Construction acaba de ganar el contrato más grande de su historia, un proyecto de $100 millones para construir un nuevo hospital. Marcus, que ahora es el gerente de proyecto principal, está más orgulloso de haberlo conseguido por mérito propio que de cualquier cosa que haya logrado cuando yo estaba subsidiando su vida. Samara se casó otra vez. Su nuevo esposo es un hombre mayor y rico que, según escuché, está aprendiendo lo mismo que Marcus aprendió sobre las mujeres que ven a los hombres como planes de jubilación. En cuanto a mí, estoy aprendiendo a ser rica de maneras que van más allá del dinero. Rica en relaciones auténticas, rica en respeto propio, rica en la satisfacción de saber que finalmente, después de décadas de dar amor sin recibirlo, estoy rodeada de personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellos. La próxima semana cumplo 66 años. Marcus me está organizando una fiesta, la primera celebración de cumpleaños real que he tenido en años. Patricia está ayudando con la planificación. Elena va a hacer mi pastel favorito. Incluso Jennifer, la enfermera del hospital que fue tan amable conmigo, va a venir. Y por primera vez en décadas, estoy genuinamente emocionada por mi cumpleaños. No porque vaya a recibir regalos costosos comprados con mi propio dinero, sino porque voy a estar rodeada de personas que realmente quieren celebrar mi vida.
Si tú estás leyendo esto y reconoces tu propia historia en la mía, si tienes hijos adultos que te tratan como un cajero automático con sentimientos, si has estado financiando el estilo de vida de personas que te dan por garantizada, quiero que sepas algo. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Y nunca es demasiado tarde para descubrir que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. A veces las personas nos enseñan cómo tratarlas por la forma en que nos permiten que las tratemos. Durante años, le enseñé a Marcus que podía tomarme por garantizada, porque siempre estaba disponible sin importar cómo me tratara. Pero también le enseñé, al final, que el amor real requiere respeto mutuo, y que algunas cosas, una vez perdidas, tienen que ganarse de vuelta. ¿Valió la pena todo el dolor, toda la confrontación, toda la reconstrucción? Mira a mi alrededor ahora mismo. Mira a mi hijo lavando platos sin que se lo pida. Mira las fotos en mi refrigerador de nosotros dos en eventos familiares reales, donde él está ahí porque quiere estar, no porque necesita algo. Mira la paz en mi cocina que huele a canela y a segundas oportunidades. Sí, definitivamente valió la pena. ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Has vivido algo similar con tu familia? Comparte tu historia en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos en nuestras luchas puede ser el primer paso hacia el cambio que necesitamos hacer. Si esta historia te llegó al corazón, compártela. Nunca sabes quién más podría necesitar escuchar que es posible reclamar su dignidad sin importar la edad que tenga.